En todo el mundo, cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Sin embargo, en México se conmemora todos los días 25 de cada mes y es nombrado como el Día Naranja. ¿Pero qué tiene que ver esto con la protección de datos personales? Hoy hablaremos sobre el arte y transparencia para erradicar la violencia de género. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Derecho a Saber, un programa del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. La Organización Mundial de las Naciones Unidas lanzó la campaña Únete, que consiste en que cada 25 de mes es el Día Naranja, con la intención de reflexionar sobre la violencia contra las mujeres y niñas en todos los ámbitos. Aunque hay diversas formas de violencia, estas son, por desgracia, algunas de las más recurrentes. Violencia económica, sexual, obstétrica, política e institucional. Esta última, la violencia institucional, son los actos u omisiones de servidores públicos de cualquier nivel de gobierno que discrimine, obstaculicen o impidan el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. Por ejemplo, cuando obstaculizan el acceso a la justicia, cuando no asumen la responsabilidad del servicio que tienen encomendado o cuando incumplen el principio de igualdad u omiten dar protección a la integridad física, psíquica y social de las mujeres. ¿Pero qué tiene que ver la protección de datos personales con este tema? De ello nos habla Ana Yadira Alarcón, secretaria técnica del Pleno del INAI. Por una parte, lo que tiene que ver con la función pública, el acceso a la información pública, instituciones públicas que les pueden ayudar, pero también saber que también los particulares pueden vulnerar su información personal y que esto les puede poner en un riesgo de violencia o que sean vulnerables y que también el INAI tiene esa facultad de verificar que no se ventile su información y que quien lo haga puede acudir ante el INAI a presentar una denuncia para que se haga la debida investigación y se evite que se siga ventilando esa información. ¿Pero cuáles son los datos personales y los datos sensibles? Los datos personales son tu nombre, dirección, número de credencial del INE, entre otros, mientras que los datos personales sensibles son aquellos que se refieren a la esfera más íntima de las personas y cuya utilización indebida puede dar origen a discriminación o que conlleve un riesgo grave, como los datos personales que pueden revelar aspectos de origen racial o étnico, información genética, preferencia sexual, entre otros. Por eso es importante reforzar el tratamiento de datos personales por parte de las instituciones para garantizar la privacidad de las mujeres, sobre todo cuando sean menores de edad, cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada e información que muchas veces se puede difundir en redes sociales. Por ejemplo, cuando hacen sus publicaciones en redes sociales. Malo cuando esta información se toma y, por ejemplo, se pueden hacer suplantación de identidades o incluso la suben en páginas que se dedican más bien pues, a hacer algún tipo de actividad ilícita y las personas ni siquiera estaban enteradas de que su imagen, su nombre o algún tipo de información relativas a ella, como su número celular, estaba expuesto en este tipo de páginas y es importante que ellas sepan que independientemente de la vía penal o de la vía civil que tienen a salvo para poder ejercer, también el instituto tiene una atribución para que se haga una investigación al respecto y que se pueda verificar sobre todo los portales de internet o estas páginas en donde esta información se ventila. O sea, si yo pongo una imagen, vamos a pensar en mi Instagram, pues no lo estoy haciendo con la intención, por ejemplo, de que se ofrezcan mis servicios para alguna actividad distinta a la que fue mi voluntad presentar mi imagen. Y esto es importante que las personas sepan. Una cosa es que hagan una exposición y que deben de cuidarlo y la verdad recomienda el instituto a través de diferentes foros el que cuiden su información personal, sobre todo su imagen, pero también que sepan que no solamente tienen estas vías, las típicas, digamos, ¿no? Penal, civil, sino que también existe una vía administrativa y que esa es la que le corresponde atender al instituto. El pasado 8 de marzo, las mujeres salieron a marchar y a exigir justicia en casos de abuso sexual. Uno de ellos en el municipio de Ecatepec,
donde las manifestantes se detuvieron en el Centro de Justicia para las Mujeres de la Fiscalía Estatal para señalar la ineficiencia por parte de las autoridades. ¿Cómo me está ahorcando? Y ya estoy hasta la madre que el gobierno no haga nada, que le hayan dado mi nombre completo. Estoy harta, porque no es justo que les den la calle como si nada, mientras yo tengo miedo. Como vimos, uno de los reclamos fue que en el caso de una denuncia por violencia sexual, el Ministerio Público reveló la identidad y otros datos personales al agresor. Esto es considerado una violación a los datos personales sensibles. Por tanto, es un ejemplo de la violencia institucional en contra de las mujeres víctimas de violencia. En el tratamiento de los datos personales en los escenarios de violencia contra las mujeres, como lo son la violencia psicológica, física, patrimonial, económica, sexual y digital, en las cuales los responsables que intervienen solicitarán datos personales que en su mayoría son sensibles y cuyo tratamiento debe ser especialmente cuidadoso. Una forma de visibilizar la violencia contra las mujeres es a través del arte. Es por ello que el INAI, en colaboración con el Museo de la Mujer, abrieron un espacio a la artista plástica Aisha Azcóniga, quien inauguró la exposición En otra piel, que expresa y refleja el cuerpo femenino y la violencia que las mujeres nos vemos expuestas todos los días. Al respecto, Azcóniga nos explica la importancia del arte y la exigencia de un alto a la violencia de género. Cómo el arte puede ser una de las mejores armas para en estos casos, ¿no? No irse, creo que hay como una delgada línea entre arte y vandalismo, porque puede como estar ahí esta línea, ¿no? media confusa, pero creo que justamente eso también es lo que falta en la sociedad, ¿no? Como tener claro que el arte, que la importancia del arte, ¿no? También creo que también sería labor de los colegios como impartir esta idea de que a través del arte se pueden generar cambios sin la violencia de malograr, no sé, fachadas o romper o no sé, ¿no? ¿Y cómo surgió la idea de esta exposición? Bueno, la exposición que presento en el Museo de la Mujer está titulada En otra piel. Y es una recopilación de obra más o menos desde el 2019-18 hasta ahora, o sea, hay una mezcla de varias obras que yo las escogí especialmente, si bien toda mi obra habla de estos temas, las escogí puntualmente las que partían más desde un cuerpo femenino, ¿no? Desde pequeña he tenido mucho contacto con la Amazonía, viajaba varias veces a la selva desde temprana edad, y ahí pude ver cómo estaba sexualizado el cuerpo de las mujeres, ¿no? Como por ejemplo en los restaurantes a las 10 de la mañana ibas a un sitio donde había música a todo volumen y había un escenario y mujeres casi desnudas bailando, ¿no? Entonces, como las 24 horas del día ese era el atractivo para cualquier restaurante o cualquier discoteca.
Entonces creo que partió desde ahí mi interés de cómo era sexualizado, ¿no?, el cuerpo femenino, y comencé a investigar, y ahí fue cuando comencé a encontrar todo esto de la trata de personas en la Amazonía. Y comenzando a investigar ya más en libros, ¿no?, que muchas veces los libros son mi inspiración, encontré este libro de Lidia Cacho, ya hace muchos años. Y lo leí y la verdad que fue atroz, ¿no? O sea, ese libro he leído varios de ellas, pero ese me parece fuertísimo, todos los testimonios de estas mujeres sobrevivientes de todas partes del mundo de la trata de personas, y contaban sus relatos y la verdad que eran atroces, ¿no? Y ahí fue cuando yo me prometí a mí misma que iba a hacer algo con ese tema, ¿no? La comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra, también recalca la importancia de visibilizar la violencia en contra de las mujeres. Creemos que es importante que a través de distintas manifestaciones, expresiones y foros, no solamente coadyuvemos a ampliar el conocimiento de las mujeres sobre sus derechos y cómo el derecho de acceso a la información pública puede potenciar el uso y el ejercicio de otros derechos. Particularmente hablando en estos meses últimos, hemos llevado a cabo distintas jornadas, no solo de socialización de los derechos, sino de concientización de la relevancia que tiene el defender los derechos de las mujeres. Sabemos hoy en día que lamentablemente existen numerosos casos en donde se han vulnerado los derechos de las mujeres, el creciente número de feminicidios, el acoso, la forma en que han sido violentadas las mujeres. Tenemos que contribuir como un órgano del Estado mexicano con autonomía que garantiza derechos humanos, a sumarnos a esta cruzada en favor de las mujeres. Y por eso hemos impulsado no solamente seminarios, conferencias, sino también este tipo de exposiciones donde el arte habla, donde el arte denuncia, donde permite tocar corazones, pero también alzar la voz. De acuerdo con ONU Mujeres, la prevención de la violencia es la única forma de detener la violencia incluso antes de que ocurra. Sin embargo, requiere de compromiso político, aplicar leyes que fomenten la igualdad de género, invertir en organizaciones de mujeres y abordar las múltiples formas de discriminación. Además de la prevención, una forma de erradicar la violencia contra las mujeres es precisamente el derecho a la información y el derecho a saber, como nos lo explica la comisionada Blanca Lilia Ibarra. El derecho a saber brinda conocimiento, brinda la oportunidad de tener mayor participación e injerencia en los asuntos públicos. El derecho a saber empodera a la sociedad, devuelve lo que le pertenece, que es la información. Y eso permite que las mujeres también puedan exigir más a sus autoridades y permite también que las autoridades, cuando están sujetas al escrutinio público, puedan tener una mayor eficiencia y eficacia y construir políticas públicas con enfoque de género, pero también con un enfoque que permita limitar los excesos, los abusos y combatir algo muy importante, que es la impunidad, que es un tema que también hoy resulta necesario. No solamente se trata de saber cuántos delitos se han cometido o en dónde están esos mayores índices de violencia. Se trata de saber cómo también las autoridades coadyuvan para que los agresores puedan pagar con lo que han hecho, para que también se limiten y se frenen esos abusos, se frenen también los actos de corrupción que existen en las instancias que son encargadas de impartir justicia. Y Michael Chamberlain, presidente de la Asociación Civil Consultora Solidaria, AC, nos explica cómo es que el arte también puede incidir en este tema. El arte es una manera privilegiada de regresarnos una explicación, en este caso de la violencia que viven las mujeres en nuestra sociedad, incluso las violencias que vivimos nosotros, quienes somos espectadores de la obra. Y este tipo de narrativas que nos explican el porqué es algo que hoy en día necesitamos quizá más que nunca en el país, ¿no? Estamos llenos de cifras sobre desaparecidas, sobre feminicidios, sobre muertes, pero nos hacen falta historias que nos digan por qué, de tal manera que podamos prevenir que esto siga sucediendo.
Entonces el arte es un modo, insisto, privilegiado de buscar esas palabras, esas narrativas y esas explicaciones. Justo yo creo que el arte lo que nos permite es hacer una introyección sobre nuestras, en este caso sobre nuestras propias violencias, las que sufrimos y las que provocamos. Es porque va más allá de dar datos o cifras o historias, nos invita a hacer una reflexión, quizá un análisis mucho más subjetivo que es necesario para detener este tipo de violencias. Y si quieres conocer más sobre este tema, veamos Entorno Digital. La artista plástica de origen peruano, Aisha Azcóniga, tiene parte de su obra y diversas exposiciones en las que retrata esculturas, grabados y pinturas que reflejan distintas expresiones para visibilizar las distintas formas de violencia en contra de las mujeres. El INAI publicó una guía de protección de datos personales para la atención de casos de violencia contra las mujeres, en la cual puedes consultar cuáles son los distintos tipos de violencias que pueden vulnerar la privacidad de datos. El documental La Ruta de la Trata, dirigido por Marilu Razo y Héctor Ortega, presentan un recorrido por los valientes testimonios de sobrevivientes de esta forma de explotación en México y al tiempo exponen la complejidad de este delito. ¿Cómo puedo participar en el Día Naranja? Porta una prenda o listón naranja cada día 25 de mes. Difunde en redes sociales los hashtags Día Naranja, yo me pinto de naranja, con mensajes en contra de la violencia de género. Asume compromisos para lograr el acceso de las mujeres y niñas a una vida libre de violencia. Para más información, llama al INAI 800-835-4324. Para el tratamiento de los datos personales con perspectiva de género, los responsables deben atender a 8 principios: licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, responsabilidad, información, proporcionalidad y calidad. Las instituciones también deben de cumplir con el deber de seguridad y de confidencialidad. El deber de seguridad se refiere al tratamiento de los datos personales que deberán establecer y mantener las medidas de seguridad administrativas, físicas y técnicas necesarias para garantizar la protección de los datos personales. Mientras que el deber de confidencialidad se trata de la obligación de guardar secreto respecto de los datos personales que son tratados a fin de evitar algún daño a una mujer víctima de violencia. Ileana Hidalgo, secretaria de Acceso a la Información, nos explica cómo se une el derecho de información para combatir la violencia contra las mujeres. Pues sí, hoy en día en México estamos pasando por una gran ola de violencia en contra de las mujeres y qué mejor que puedan utilizar una herramienta tan importante como es el derecho de acceso a la información. Desde el INAI, bueno, pues se protegen los derechos, es un órgano garante, protector de derechos humanos que fomenta, pero también visibiliza y ayuda a la protección de los derechos humanos de las mujeres para que vivan una vida libre de violencia. Entonces, bueno, yo les quisiera comentar que desde la Secretaría de Acceso a la Información, pues ponemos a su disposición la Plataforma Nacional de Transparencia, que ahora ya a partir de septiembre del año pasado, pues tenemos ya 10 buscadores más dentro de la plataforma que podemos hacer uso de ellos. Son 10 buscadores temáticos, pueden utilizar el que más se les facilite, el que más accesible les sea, también lo pueden hacer desde su
aplicación en el celular. Y entonces desde ahí cualquier mujer puede preguntar a dónde puede acudir, por ejemplo, para si están sufriendo algún parámetro de violencia de las que marca el violentómetro, por ejemplo, a dónde pueden acudir, cuántas mujeres están siendo víctimas de eso, y ahí poder poner datos, por ejemplo, de localización, desde dónde viven o cuál es la zona de residencia, de trabajo, etcétera, para que puedan saber cuáles son los lugares más cercanos, ¿no? Entonces también desde ahí pueden encontrar desde estos buscadores temáticos pues una gran cantidad de respuestas por parte de los sujetos obligados, pero también obligaciones de transparencia que marca la Ley General y Federal de Transparencia, donde pueden identificar ya, por ejemplo, cuáles son las zonas donde hay más violencia, ¿no? Por ejemplo, donde hay más secuestros, donde hay más robos, donde hay más violaciones. Entonces, toda esta información puede ser de mucha utilidad para que las mujeres aprendamos a cuidarnos. Yo sé que no es... que no debería de estar a nuestro cargo el tener que cuidarnos para poder vivir, sino el gobierno nos lo debería de proteger, ¿no? Sin embargo, pues sí poder utilizar este tipo de herramientas que órganos garantes tan importantes como el INAI nos ponen a disposición para poder entender, conocer nuestra población y saber a dónde acudir en caso de ser violentadas. ¿Y cómo es que el INAI nos puede ayudar en caso de que una institución vulnere nuestros datos personales en un caso de violencia de género? Una cosa es que uno publique alguna información personal, sobre todo lo típico es la imagen, con alguna intención, y otra es el mal uso que se haga de ella. Esta parte que tú comentas, cuando la utilizan, por ejemplo, para proferir bullying con alguna persona o contra alguna persona, bueno, pues esto también puede ser denunciado ante el instituto, y el instituto tiene la facultad de hacer una investigación y en un momento determinar si hay una responsabilidad y que también se le restituya en la vía administrativa, ¿no? Una vez que ya han agotado. Obviamente hay otro tipo de instancias, pueden hacer valer la vía penal si es que derivado de esto se comete un delito, o incluso la vía civil, que la intención es que pues puedan ser restituidos a través, pues sobre todo la figura típica es el daño moral, ¿no? Pero en la que nos corresponde como instituto y como órgano garante de este derecho de protección de datos, pues pueden saber que también tienen a salvo esta vía administrativa, y que normalmente, pues como tú sabes, finalmente todos los medios de comunicación de alguna forma pues tienen una concesión por parte del Estado, y esa es la causa por la que el mismo régimen jurídico mexicano prevé que exista un instituto que tenga esa atribución de verificar si incluso desde quien administra un portal electrónico se están cumpliendo con ciertas cláusulas, se está cumpliendo con las disposiciones legales. Para esto se han habilitado los avisos de privacidad, y bueno, la mayoría de las veces cuando se hace un mal uso de información personal, pues obviamente se violenta toda esta normatividad, se violenta toda la legislación en materia de protección de datos, y que sepan que el instituto tiene atribuciones para poder intervenir en esos casos. Y estos son algunos mecanismos que tiene el INAI para que cualquier ciudadana que ejerza su derecho a vivir una vida libre de violencia. El instituto está obviamente siempre dispuesto a atender a toda la ciudadanía que se acerque, que no es necesario que tengan que trasladarse físicamente, que tenemos muchos mecanismos de comunicación que van desde la Plataforma Nacional de Transparencia, la propia página del portal del INAI, hasta mecanismos de comunicación incluso vía WhatsApp, que las invito a que pues en un ejercicio de querer saber, consulten el portal electrónico del instituto, que ahí pueden ver cuáles son todos los diversos mecanismos de comunicación, que también tenemos una unidad de atención al público, a la ciudadanía, que está dentro de las instalaciones del propio instituto, pero también que sepan que el INAI es el órgano nacional, pero que es quien encabeza el Sistema Nacional de Transparencia, y que en cada una de las entidades federativas hay un órgano garante local, y que todos de manera conjunta pues tenemos al servicio de la ciudadanía el cómo poderlos apoyar para que en su derecho a saber les podamos ayudar a proteger su derecho a vivir a una vida libre de violencia. Ahora conozcamos lo que ha pasado en materia de transparencia en Actualidad INAI. Resumen informativo.
En su sesión del 30 de marzo, el Pleno del INAI aprobó por unanimidad interponer una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de diversas disposiciones del Plan B de la reforma electoral. El instituto advirtió una posible vulneración a los derechos de protección de datos personales y de acceso a la información de la sociedad mexicana. Otros asuntos resueltos por el Pleno del INAI fueron que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas entregue información del proyecto de creación de un estatuto en la comunidad de San Antonio el Grande en Hidalgo. La UNAM entregue versión pública del título profesional del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Segalmex dé a conocer los productos que formarán parte de la canasta básica, indicando el criterio para incluirlos en la cadena de suministros de Diconsa. La Secretaría de Bienestar informe nombre, cargo, domicilio, teléfono y extensión del secretario particular, del secretario técnico y del coordinador de gestión o sus equivalentes que laboran en la oficina del titular de la dependencia. Segalmex entregue los documentos que demuestran la recuperación del 100% de los recursos empleados para la compra de certificados bursátiles en 2020 y 2021. El INAI participó en el 12º Seminario Internacional de Archivos de Tradición Ibérica, organizado por la Asociación Latinoamericana de Archivos y el Poder Judicial del Estado de México. En Toluca, Estado de México, el evento reunió a representantes de los 19 integrantes de la Asociación Latinoamericana de Archivos en el marco de su 50 aniversario. Se instaló la Red Nacional de Titulares de Órganos Internos de Control de Organismos Garantes en materia de transparencia, con el propósito de fortalecer la labor de fiscalización y la rendición de cuentas al interior del INAI y de sus 32 pares locales. En el acto, se enfatizó la importancia de defender al INAI y no permitir ni un paso atrás en la consolidación de la democracia mexicana. En Tlaxcala, se llevaron a cabo las Semanas Universitarias por la Transparencia, una iniciativa impulsada por el INAI, el Info Ciudad de México y en esta ocasión el IAIP, órgano garante local, a fin de construir un espacio de diálogo con la comunidad universitaria sobre la importancia del acceso a la información y la protección de los datos personales. La comunidad INAI, comisionadas y comisionados de la institución y de los órganos garantes de los estados que integran el Sistema Nacional de Transparencia, hicieron un reconocimiento a la labor del comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, quien el 31 de marzo concluyó su gestión como integrante del Pleno. Las instituciones de gobierno deben reforzar el cuidado y tratamiento de datos personales para garantizar la privacidad de las mujeres que ingresan a sus instituciones, considerando los derechos fundamentales que reconoce la ley para la erradicación de la violencia contra las mujeres. También es importante concientizarnos sobre la violencia contra las mujeres, por ejemplo, con el arte hecho principalmente por y para las mujeres. Si te perdiste algo de la información que te hemos compartido, recuerda que puedes ver este y todos nuestros programas en el canal de YouTube del INAI. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión y te esperamos la siguiente semana, porque recuerda que tú tienes derecho a saber.